la grabación del día y vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy, así como estuvimos viendo en el inicio y la presentación de la asignatura, que vamos a estar hablando en un primer momento sobre características de la vida a nivel del organismo, todo lo que es su estructura en cuanto a la teoría celular, también lo que hace a los tejidos animales y sus posibles alteraciones, procesos de metabolismo que veremos en la siguiente clase, proceso de reproducción celular y mecanismo de la herencia. Entonces, el encuentro del día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que corresponde a la división y a la reproducción celular. Entonces, para iniciar este encuentro, poner en conocimiento que el objetivo, lo que queremos aprender en nuestro encuentro del día de hoy, son los fundamentos de la reproducción biológica y las dos formas de reproducción que pueden darse en el mundo biológico, tanto de carácter asexual como de carácter sexual. Y para ello, primero nos preguntamos por qué se dividen las células. Y hay 4 motivos por los cuales se lleva a cabo el proceso de división celular. En primer lugar, para el crecimiento. El ir generando nuevas células colabora a que los seres vivos aumenten en tamaño. Recuerdan que habíamos dicho en características de la vida que una característica tenía que ver con el aumento en el tamaño, al que le llamábamos crecimiento, y un aumento en la complejidad, a lo que llamábamos desarrollo. Entonces, uno de los primeros motivos de la división de las células es el crecimiento, el aumento del tamaño. Otro motivo es el desarrollo, es decir, que vaya a una mayor complejidad la actividad que lleva a cabo el ser vivo, y esto está directamente vinculado con nuevas células e incluso modificaciones de las células. ¿Para qué otro motivo hacemos la división de las células? Para la transmisión de la herencia, para que un organismo pueda transferirle a otro la información genética de la especie que ayuda a que pueda mantenerse, así como también el origen de nuevos individuos. En un primer momento se transmiten los rasgos genéticos y posteriormente se da el desarrollo de las nuevas células, nuevas estructuras, para dar origen a un nuevo individuo. Entonces son los 4 principales motivos por los cuales hay división celular. Asimismo, vamos a conocer 2 conceptos: el concepto de células madre y el concepto de las células específicas. Las células madre son consideradas aquellas que se pueden renovar a sí mismas y que tienen la capacidad de poder posteriormente diferenciarse en un tipo celular. Las células madres son las primeras divisiones del óvulo fecundado y la gran mayoría de células madres están en el cordón umbilical. Esto dio lugar a una práctica en los últimos años de conservar una muestra del cordón umbilical de los niños, del recién nacido, en criogenia, en conservación en condiciones de baja temperatura, para que si algún día necesite algún tratamiento celular se pueda recurrir a las células madre. Pero ya se ha descubierto también que el propio organismo, posterior a ciertas condiciones específicas como el paso de ciertas horas de ayuno, puede regenerar células madre. Aún está siendo investigado, aún es un tema muy incipiente, muy nuevo, pero eso es algo que se ha descubierto. Anteriormente se pensaba que solamente
Lo del nacimiento eran células madre. Y luego tenemos las células específicas, que son las otras células capaces de dividirse y que se diferencian según el tipo de celular y el tejido que va a originar. Por ejemplo, las células que están presentes en los tejidos del hígado se llaman específicamente hepatocitos. Y las células del hígado solamente pueden originar otras células del hígado. Lo mismo pasa con una célula renal. Una célula renal solamente puede dar origen a otra célula renal. Una célula epitelial de la piel solamente puede dar origen a otra célula epitelial. Entonces son las dos formas celulares que están presentes en los seres vivos. ¿Y cuáles son las principales bases de la reproducción de los seres vivos en general que hoy en día conocemos por las características de la biología? En primer lugar, el hecho de que todo organismo vivo, desde la bacteria, que es el microorganismo más sencillo en cuanto a su complejidad, hasta el ser humano, tienen la necesidad de reproducirse, de reproducir un cuerpo celular, de reproducir sus células para la continuidad de la especie. Es una de las características de la vida, como habíamos hablado también, la reproducción. Además, la división celular se puede dar de dos formas. Se puede dar con la conservación en las células hijas del mismo número de cromosomas que tenía la célula madre, que es lo que se conoce como la dotación diploide y lo que va a dar lugar a la reproducción de tipo asexual. O la división celular se puede hacer reducido a la mitad del número de la célula madre, que se conoce como la dotación haploide, que va a combinar a dos individuos, a células de dos individuos, para originar un nuevo organismo y va a dar lugar a lo que conocemos como la reproducción sexual. Otra base de la reproducción hace referencia al hecho de que cuando una célula se divide, transmite al hijo los requisitos, las condiciones necesarias para la vida en su información genética. Y esta información genética está presente en una molécula, una biomolécula, que es el ADN. Entonces, sí o sí, en un proceso de reproducción hay traspaso de ADN de la célula madre a la célula hija. Entonces vamos a empezar a hablar de las dos formas de reproducción que podemos tener hoy en el mundo biológico y vamos a hacer bastante énfasis en la reproducción asexual por el hecho de que vamos a estar estudiando grupos de microorganismos posteriormente, las bacterias, los hongos, los protozoarios, y muchos de ellos llevan a cabo procesos de reproducción asexual. Esta es una reproducción donde hay un solo progenitor y no hay fusión de gametos, es decir, no se unen células especializadas, es decir, no hay un óvulo ni hay un espermatozoide de madre y padre. Y la descendencia, el hijo en una reproducción asexual, es genéticamente idéntico a la madre, al progenitor que le dio origen. En algunos casos puede darse alguna mutación genética, pero son casos muy raros. En el 95% la información genética de la hija o de la célula hija es igual a la de la célula del progenitor. Y en esta imagen, por ejemplo, estamos viendo el caso de la fragmentación. Ahora vamos a ver las formas de reproducción asexual, en donde esta es una estrella de mar, este es el progenitor, se fracciona, se rompe una parte del progenitor, el progenitor regenera esa fracción que se ha roto y del fragmento nace un nuevo individuo, una nueva estrella de mar.
Esta nueva estrella de mar tiene la misma información genética que el progenitor. Así se da la reproducción asexual. ¿Qué ventajas tiene la reproducción asexual en el mundo biológico? Primeramente, permite que la colonización de un territorio sea rápido. Por eso, que si ingresa una bacteria al cuerpo de un ser humano, coloniza rápidamente. Tenemos hoy ingresó una bacteria y de aquí a un día, 24 horas, que después vamos a ver que eso se llama periodo de incubación, tenemos una población de 1 millón de bacterias dentro de nuestro cuerpo y ya empieza a generar una infección. Otra característica de la reproducción asexual es que tiene poco gasto energético, es decir, no se necesita mucho ATP para que se dé una reproducción asexual. Un progenitor no necesita buscar pareja, que ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Y tiene que ver porque en el mundo de la reproducción sexual hay un tiempo de inversión de los progenitores para encontrar la pareja ideal y eso lleva o conlleva también un tiempo para dar orígenes a las células hijas. En el caso de la reproducción asexual, como se transmite la misma información, no hay esa necesidad de pareja y también se da una transmisión directa de los rasgos favorables del progenitor. Entonces, todo lo favorable que tiene el progenitor se traspasa directamente al hijo en la reproducción asexual. Lo cual no pasa en la sexual, que yo puedo ser un progenitor y tengo rasgos favorables, pero no existe un 100% de probabilidad de que yo le transmita a mi hijo ese rasgo positivo porque se va a combinar con la información genética del padre y además la información genética que va en el óvulo fecundado no sabemos cuál es, porque hay múltiples posibilidades según el momento en el cual se dé la reproducción. Entonces vamos a conocer cuáles son las desventajas que también tiene la reproducción asexual. Tiene poca variabilidad genética. Esto hace que si viene algún tipo de patógeno de ese individuo, va a matar a toda la población, porque como tiene toda la población la misma información genética, tiene un agente que le causa daño y todos mueren. Y también se acumulan las mutaciones. Recuerdan que dijimos que las mutaciones son raras, pero raras no quiere decir inexistentes, pueden existir. Entonces, si se da la mutación en un individuo, eso se va a transmitir a los siguientes hijos y se van acumulando mutaciones en las poblaciones que se reproducen de manera asexual. ¿Y cuáles son las formas de reproducción asexual que puede darse en el mundo biológico? El primero, una de las formas, se llama bipartición o fisión binaria. Esta forma de reproducción es propia de las bacterias y de los protozoarios. ¿Y qué es lo que ocurre en una fisión binaria? Fíjense, esta es mi célula madre, mi procariote. En realidad no tiene núcleo, acá nomás la imagen nos presenta mal. Se va duplicando material genético, se va separando o se va creando una división. Aquí se genera un tabique, se separa el citoplasma y se da lugar a dos células hijas que son idénticas a la célula madre. Es muy común en unicelulares, bacterias y protozoarios. De hecho, cuando veamos las enfermedades, vamos a ir conociendo en cuáles de ellas hay mucha fisión binaria, lo que hace que el crecimiento poblacional sea bastante rápido. Luego podemos tener la reproducción asexual conocida como brotación. La brotación es muy común en los hongos, en los microorganismos del grupo de los hongos. Pero también existe gematización en algunos invertebrados y en algunas plantas. ¿Cómo se da la gemación? Se tiene una célula
y el nuevo organismo empieza a crecer en la superficie del progenitor. Cuando madura este nuevo individuo, forma lo que se conoce como una yema que va creciendo, va desarrollando las estructuras y finalmente se desprende, como ven aquí, ya tienen membranas diferenciadas y luego ya se separan físicamente del progenitor. ¿Qué diferencia hay entre una fisión binaria y una gemación? En una gemación se puede dar origen a más de un individuo. En la célula, por fisión binaria, se originan dos, o sea, uno, la célula madre y una hija. Acá se puede tener la célula madre y varios hijos. Y esto se da, en nuestro caso de principal interés, en los hongos. Otra forma de reproducción asexual que vimos justamente en el ejemplo es la fragmentación y regeneración, en donde el cuerpo del progenitor se rompe en un fragmento. Por un lado, el progenitor se regenera, como ven aquí, vuelve a crecer la parte faltante y el fragmento también da origen a un nuevo individuo. Esto se ve mucho en las estrellas de mar y en las lombrices. No sé si alguna vez jugando llegaron a partir una lombriz. En la lombriz de tierra se ve muy bien que uno parte la lombriz y los dos continúan moviéndose y al cabo de un tiempo se recupera. Al cabo de un tiempo, fácilmente lo pueden ver en un día, vuelven a tener la misma longitud, las mismas características los dos. Es decir, se dio origen a un nuevo individuo. Entonces, esa es la fragmentación y regeneración. Luego tenemos otra forma de reproducción asexual que se llama esporulación. Esta reproducción asexual lleva su nombre de esporas, que son las estructuras que se forman, y es muy común en los hongos. ¿Qué es lo que sucede? Para la esporulación tenemos unas estructuras en los hongos que se llaman esporangios y producen como unas pequeñas semillas llamadas esporas. Estas semillas entran en contacto con una superficie adecuada, en este caso con el suelo, y a partir de ella se empieza a desarrollar una nueva estructura. Entonces, reproducción a partir de una espora, esto tiene la misma información genética que todo este individuo, entonces se conoce como la esporulación. Entonces, las formas de reproducción asexual que podemos tener son la fisión binaria, la gemación, la fragmentación y regeneración y la esporulación. Son 4 formas de reproducción asexual que podemos identificar principalmente en los microorganismos y en aquellos que son de interés, como estuvimos hablando previamente, para la salud pública. Pero vamos a hablar de un tema interesante que no quería dejar pasar para comentar con ustedes, de qué se está hablando hoy en día cuando hablamos de la reproducción asexual en un contexto humano. No existe de manera natural una reproducción asexual en el ser humano. El ser humano biológicamente se reproduce de manera sexual con 2 progenitores. Pero la biotecnología, que está avanzando cada vez más, está probando, por decirlo así, la creación de un organismo genéticamente idéntico a un organismo progenitor. En realidad no está oficialmente probado porque no está permitida la experimentación en seres humanos. Sí se ha realizado en animales. Ustedes son muy jóvenes, pero en la década del 90 pueden buscar sobre la oveja Dolly, que fue un caso en Reino Unido en donde se replicó con la misma información genética un nuevo individuo. Pero en el caso del ser humano sí se está probando la regeneración de los tejidos.
que no es una reproducción de un organismo completo, pero se está probando biotecnológicamente poder hacer una reproducción de las células y de los tejidos propios del individuo para acelerar cicatrizaciones, sobre todo cuando se sufrieron daños permanentes como una quemadura, entonces se quiere recuperar la propia piel que no se dañó de la persona y acelerar el proceso de manera de reproducción asexual para tener esa disponibilidad de piel más rápida, o cuando se quieren curar ciertas heridas, o cuando está dañado un órgano y se necesita un trasplante y a partir de la fracción del tejido no dañado de ese órgano se quiere generar un nuevo órgano con la misma información genética que no tenga la necesidad de tener que recurrir a un trasplante de otra persona. Eso sí, hoy en día está siendo estudiado, aún bajo muchas condiciones éticas, porque finalmente las implicancias de los descubrimientos no se sabe cuáles son. Voy a hacer una reflexión. Sería muy interesante si la ciencia pudiese descubrir en un niño que tiene un problema renal que se puede desarrollar un nuevo riñón para que se pueda trasplantar en ese niño y no tenga que esperar un donante, que ustedes saben que a veces es un proceso largo y no se consigue y muchos mueren esperando. Parece muy lindo y parece muy noble, pero como muchas veces el ser humano no precisamente le da esa finalidad positiva a lo que hace, ¿qué pasa si empieza todo un mercado de producción de órganos y el que realmente puede pagar nada más va a acceder a ese beneficio? O sea, son cuestiones éticas que están detrás de estas investigaciones y que todavía hace que los avances no sean totalmente difundidos o no estén disponibles para el público en general. Sí es muy importante la relevancia médica de la reproducción asexual en bacterias, porque la reproducción asexual en bacterias o la replicación en los virus hace que las infecciones puedan ser mucho más rápidas en su desarrollo y se puedan generar resistencias, por lo cual hay que dar una respuesta para combatir estas realidades y cada vez se está investigando más principios activos, todo lo que hace a la parte farmacológica para hacer frente a estas características que tienen los individuos propio de la reproducción asexual que tiene. Entonces ahora vamos a hablar del proceso de la división celular en eucariotas. Para generar una nueva célula se lleva a cabo un proceso llamado mitosis. Ese proceso tiene unas fases previas que dura mayor tiempo, que se llama interfase, en la cual la célula va creciendo, tiene un metabolismo normal, hasta que finalmente empieza el proceso de la mitosis, que tiene en total unas 5 fases. La división celular empieza con la interfase, alta actividad metabólica, crecimiento de duplicación en tamaño de la célula, empieza ya también a duplicarse la información genética. ¿Y luego qué viene? Viene una etapa llamada profase, en donde la información genética de la cromatina empieza a desintegrarse y unas estructuras llamadas cromátidas o los centriolos empiezan a dirigirse al centro de la célula. Y finalmente toda la estructura de la membrana nuclear se disuelve y salen del núcleo estas cromátidas que tienen la información genética. ¿Qué puede suceder? Lo ideal es que esto ocurra sin ningún tipo de alteración, pero los cromosomas que se van movilizando hacia los polos, en algunos casos, cuando hay alguna contaminación del ambiente, se pueden pegar y esta es una anomalía en proceso de división celular. Se puede ver al microscopio de esta manera
y se ve que los cromosomas se pegaron en la profase. La siguiente etapa es la metafase. ¿Qué ocurre aquí? Los cromosomas se unen a los microtúbulos celulares y se ubican en la zona central de la célula y están ya separadas las cromátidas. Una anomalía que se puede dar, que se ve aquí, es la superposición cromosómica. Ven que no están separados, tienen que estar separados. Acá están todos superpuestos. Esta es una anomalía que se puede dar en la metafase. ¿Por qué se dan estas anomalías? Y pueden haber varios motivos. Se puede dar anomalía en la metafase por exposición a metales pesados, exposición a contaminantes en el medio, en el agua, en el aire en el cual está presente el ser vivo. Eso puede influir para que se observen al microscopio estas anomalías. Luego tenemos la anafase. Aquí ya tenemos las cromátidas separadas. Aquí tenemos los diferentes hilos del uso mitótico y la llegada cercana a los polos, donde forman grupos. Acá tenemos una anomalía que se puede ver, que es esto que está acá, que se llama puente en anafase. Aquí las cromátidas tienen que quedar bien separadas y se tiene que ver aquí un espacio libre. Si hay una cromátida que tiene un hilo y no consiguió separarse de su par, esta es una anomalía. Luego tenemos la telofase. En esta etapa empieza la reconstrucción, se empieza a dividir el citoplasma y empieza a crearse nuevamente envoltura nuclear y la separación del citoplasma para dar lugar a dos células. Aquí también se puede dar lo que se conoce como el puente en telofase, que no se separan completamente las cromátidas para formar las dos células hijas, y esta es una alteración de la división celular. Todo esto ocurre para que yo tenga dos células que finalmente van a quedar con el mismo número de cromosomas que la célula madre. En el ser humano, esos son 46 cromosomas como el número normal. Sin embargo, ¿qué sucede en las células sexuales? Aquí vamos a hablar del proceso de la reproducción sexual, que es lo que tenemos presente en varios organismos animales y en el caso del ser humano, que el nuevo individuo se forma siempre a partir de la unión de una célula especializada para la reproducción, que es la célula sexual o gameto. Uno es aportado por un gameto femenino o hembra que tiene el cromosoma sexual X, y el otro es aportado por un gameto masculino o macho que puede tener el cromosoma X o el cromosoma Y. Y cada una de estas células tiene el número dividido a la mitad, o sea, tiene 23 cromosomas para que al unirse formen el número completo que le corresponde a un nuevo ser vivo humano. Y hay todo un proceso para la formación de estas células sexuales llamadas gametos, que se llama meiosis. Es un tipo particular de división celular. ¿Y qué ocurre? Ocurre que también hay una interfase, se replica el ADN, hay una primera división similar a la mitosis, en donde tenemos dos células, ambas acá tienen el número completo. Y ahí viene la segunda meiosis, en donde se vuelven a dividir las cromátidas y tenemos finalmente 4 células hijas que tienen el número haploide. Haploide es el número a la mitad. Entonces, es cada una de estas células sexuales, una de origen materno, otra de origen paterno, se van a combinar y van a dar lugar al nuevo individuo. Ese nuevo individuo va a tener características diferentes a la madre y el padre. Va a ser una combinación de ambos, por lo cual es un ser vivo completamente independiente en cuanto a los rasgos genéticos.
lo cual no ocurre en la reproducción asexual. Y esto nos lleva a hablar de unos mecanismos, de unos principios de mecanismo de la herencia en los seres humanos. Y en este contexto nos preguntamos por qué es importante conocer los mecanismos de la herencia en la enfermería, en el área de salud. Primeramente, porque la herencia es un fundamento en la salud. Muchas enfermedades tienen un componente genético, tienen una causa genética. El conocer los mecanismos de herencia ayuda a prevención y detección temprana de ciertos riesgos o propuestas de medidas preventivas a las personas. Hoy en día, conocer mecanismos de la herencia colabora como una medicina personalizada, porque entender los genes de una persona ayudan a darle respuestas de tratamiento a sus necesidades. Y algo no menos importante es el proceso de la empatía, porque cuando uno conoce la historia familiar, eso forma parte del cuidado integral del paciente. Si yo estoy cuidando un paciente que tiene Alzheimer en geriatría, que yo sé que es una enfermedad que tiene un componente genético, yo conozco su historia y sé que tal vez su papá o su mamá sufrió de esta enfermedad y que esa persona arrastra ciertos traumas porque tuvo que ver pasar la degeneración de uno de sus padres, eso ayuda a tener un proceso más empático con el paciente. ¿Y cuáles son los principales conceptos básicos que vamos a conocer de genética? Primero, saber que la genética es una ciencia que estudia la herencia, es decir, la transmisión del material genético del progenitor al hijo y la variación que puede haber entre los organismos. Fíjense en esta imagen. Para una realidad, yo tengo una madre sana y tengo un padre enfermo. Fíjense, acá mi padre enfermo tiene la mitad, es sano, es verde, y la mitad tiene la enfermedad. ¿Por qué? Y porque la enfermedad se manifiesta ya con uno de los alelos presentes. Ya vamos a ver qué es un alelo. Si se combinan estos dos progenitores, existe la posibilidad de un 50% de hijos sanos y un 50% de los hijos enfermos. El conocimiento de lo que puede surgir a partir de la información de los progenitores es estudiado por la genética. Y llamamos herencia a ese proceso por el cual los padres esta información le transmiten a sus hijos. Todos los hijos van a tener información de los padres, pero no van a tener la información integral de la madre ni la del padre, sino una combinación de ambos. Además, es importante conocer el concepto del ADN. El ADN es la molécula que tiene esa información genética que le da a las células las instrucciones de cómo tiene que desarrollarse y funcionar el nuevo ser vivo según su especie. Y el ADN está contenido en unas estructuras llamadas cromosomas, que es lo que vemos aquí. Estos cromosomas están dentro del núcleo celular y están presentes en el ADN. Como estuvimos hablando, nosotros tenemos 46 cromosomas. ¿Y qué es un gen? Que son como estas estructuras semejantes a unas rayitas que vemos. Un gen es una secuencia específica de ADN que instruye para una característica de una proteína o una molécula. Un gen es como una receta de un elemento, de un compuesto que necesita un determinado organismo. Y estos genes provienen de ambos progenitores, el papá y la mamá. Acá vemos, por ejemplo, la imagen de la secuencia de ADN y acá lo vemos como unas rayitas de cuántos genes pueden estar presentes en un cromosoma. Nosotros, los seres humanos, podemos tener células llamadas somáticas, que son las células diploides, es decir, las que tienen el número completo de cromosomas, serían 46 cromosomas en cada célula, y las células llamadas gametos o germinales,
o células sexuales, en el caso del ser humano, espermatozoide para el varón y óvulo para la mujer, que son haploides, es decir, tienen la mitad del número de cromosomas, 23, para que al combinarse puedan sumar los 46. Y tenemos los cromosomas llamados autosómicos, que son los no sexuales, y los cromosomas sexuales, que están determinados según ser hombre o mujer. Las mujeres tienen cromosomas sexuales XX y los varones tienen XY. Por eso que el varón siempre es el que determina el sexo del niño, o sea, el sexo del nuevo individuo. Las mujeres siempre van a aportar una X, que es el rasgo de la mujer. El varón puede aportar X o Y. Si aporta X, al combinarse con una X de mujer, da origen a una hija mujer. Y si se combina la X de una mujer con la Y de un varón, se da origen a XY, un hijo varón. Otros conceptos que hacen a la genética es comprender lo que es un alelo y lo que es el genotipo y el fenotipo. Un alelo son las versiones que tienen un gen. ¿Se acuerdan que el gen era el que configuraba una característica del individuo? Bueno, una característica del individuo puede ser, por ejemplo, su color de ojos. Y yo puedo tener un gen para ojos azules, otro gen para ojos marrones, otro gen para ojos verdes. Y el lugar del cromosoma en donde se ubica un alelo se llama locus. El locus es esa posición específica del gen de un cromosoma. Y estos genes se expresan en algo que se puede ver. Y eso va a variar según sea homocigoto mi alelo o sea heterocigoto. Un alelo llamado homocigoto es cuando es idéntico para un gen en particular. Entonces, si yo hablo de que mi gen codifica el color de ojos, si ambos alelos son de color azul, entonces es homocigoto. O si ambos son de color marrón, es también homocigoto. Pero se puede tener un gen heterocigoto, es decir, por ejemplo, una configuración para el color azul y otra para el color marrón. Y esto es un heterocigoto. ¿Cuál se va a manifestar? El más fuerte. Y acá hay características genéticas que vamos a ir viendo para algunos aspectos que hace que si tengo una característica heterocigota se exprese o se puede ver un rasgo en particular. Y eso nos va a dar lugar a los conceptos del genotipo y del fenotipo. El genotipo es la composición genética que alelos tiene una persona. Y volvemos aquí. Si tengo homocigoto, heterocigoto, eso es mi genotipo. Mientras que mi fenotipo es lo que se ve del genotipo, es la característica física o la característica bioquímica del individuo. Y fíjense, acá tenemos el color marrón del ojo de la persona. Y volvemos aquí. Aquí teníamos un homocigoto al color azul. En este caso solamente se iba a poder manifestar el color azul en el ojo de la persona. Aquí teníamos un homocigoto del color marrón y solamente se podría manifestar el color marrón. Aquí tenemos uno azul y uno marrón. Se manifiesta el marrón, ¿por qué? Y porque es dominante. Existe en el mundo biológico siempre una característica dominante que si es justamente heterocigoto, se va a manifestar aquella característica dominante en la persona. Y esto aplica a rasgos como el tipo de piel, el tipo de pelo, algún tipo de enfermedad o característica que puede tener la persona. Y codifica cosas tan sencillas como el hecho de que yo pueda doblar o no la lengua. Yo no puedo doblar la lengua. De hecho, que es una característica justamente dominante, no poder doblar. Son pocas las personas que pueden doblar la lengua. O el hecho de que el lóbulo de la oreja esté pegado o esté libre.
el dominante es que la oreja esté libre. No sé si alguno de ustedes tiene la oreja ligeramente pegada, eso es un gen recesivo, una manifestación que ocurra pocas veces. Es dominante el cabello encrespado sobre el cabello lacio. Es dominante la tez de un color más oscuro que una tez blanca. Y así hay muchas expresiones genéticas que hoy en día se conocen que hace que se pueda expresar el fenotipo de una persona. Entonces, haga cada uno el ejercicio de observarse y podrán ver o podrán ir conociendo cuáles son aquellos aspectos que son recesivos o son dominantes dentro de sus propias características genéticas. Entonces, con esta introducción a los procesos de reproducción y división celular, vamos a tener una pequeña tarea que consiste en que ustedes elaboren un pequeño mapa mental con palabras, más que nada, no hace falta mucho texto, para identificar las dos formas de reproducción: asexual con sus 4 formas y la reproducción sexual, cómo ocurre. Y luego me gustaría que puedan identificar el concepto de estas cuatro palabras, que es el ADN, que es un cromosoma como unidad de expresión del ADN, que es un gen como características que están dentro de los cromosomas, y que es un alelo, que sería el tipo genético para una característica del individuo. Entonces esos 4 conceptos con sus propias palabras, elaborar en una pequeña hoja y eso compartirlo en nuestro Classroom, tener disponible. Esta tarea también va a ayudar posteriormente a ir formando, a ir estudiando para lo que serían nuestras evaluaciones y nuestro aprendizaje. Entonces, hasta aquí, agradecerles a todos por su presencia, por su inversión de tiempo en un sábado de tarde. Ahora sí, yo les voy a liberar para que puedan descansar, puedan hacer sus actividades. El hecho de poder descansar también forma parte